Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos estudiando nosotros el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, el capítulo 10, versículo 4. Hoy entonces nos detenemos en nuestro estudio bíblico. Estamos en la guerra contra amonitas y arameos. Después de esto, el rey de los amonitas murió y su hijo Hanún reinó en su lugar. David dijo: voy a retribuir a Hanún, hijo de Nahás, los favores que me hizo su padre. David le envió el pésame por la muerte de su padre por medio de algunos servidores. Cuando estos llegaron al país de los amonitas, los generales amonitas dijeron a su señor Hanún: ¿realmente piensas que David envió sus pésames para honrar a su padre? ¿No te habrá enviado sus servidores para explorar la ciudad, hacer su reconocimiento y después destruirla? Hasta ahí llegamos con el versículo 3. Y nuestro estudio de hoy. Entonces Hanún prendió a los servidores de David, los afeitó la mitad de la barba, cortó sus ropas por la mitad hasta la altura de las nalgas y luego los despidió. Entonces, queridos amigos, ya habíamos hablado de algunas de las enseñanzas anteriores de lo que significa la desconfianza. Miremos un poco de nuestro contexto bíblico. David envía, decíamos, mensajeros para consolar a Hanún por la muerte de su padre, el rey de los amonitas. Sin embargo, los generales consejeros de Hanún sospechaban que todo esto era un engaño, o sea, era simplemente como en este acto de humillación y de desprecio. ¿Qué es lo que va a hacer Hanún una vez que él cae, ¿verdad?, en esta trampa, vamos a decirlo así, una manera de decir, porque falta la hospitalidad, a la diplomacia, o yapurá en sus decisiones, y ya manda a humillarlos prácticamente. Le corta la barba, mutila a los siervos de David y también, dice, les desgarra las vestimentas. Y añade este pasaje, versículo 4. Ahora, este gesto, queridos amigos, refleja una ruptura diplomática y al mismo tiempo es un insulto personal y nacional. Entonces ya consuelo, o sea, hay una desconfianza total. La barba, en este caso, tzakán se dice esto en hebreo, tzakán, simboliza siempre la barba, en la Biblia simboliza la dignidad y la autoridad sacerdotal. Esto es importante, ¿verdad? Dentro de esta cultura también la barba es muy importante porque simboliza la dignidad y por otra parte la barba significa siempre la autoridad sacerdotal. Ahora,
Afeitar o afeitarse era una ofensa pública. Quitarse la barba o quitarle a alguien la barba, agarrarle de la barba. Y Critillo ya lleva la barba, es quitarle autoridad. Denota entonces una acción intencional de afrenta. No es un accidente simplemente, sino que es directamente hacer un insulto, insultarle a una persona. Entonces, queridos amigos, dentro de nuestro contexto histórico, como sabemos, los amonitas, en este caso, que son descendientes, recordemos, Génesis, que nos habla de esto, son descendientes de Lot. Y ellos mantenían una tensión histórica siempre con Israel. Y antes ya hemos en los cursos anteriores que Amón, los amonitas, según el libro de los jueces, también capítulo 11, siempre existía una tensión entre ellos. Ahora, con este episodio se marca un punto de quiebra en las relaciones que va a desembocar después en la guerra. Aquí es peor todavía porque es una afrenta ya de Curialleva, es un insulto. O ya lleva con emisario cuérave, con mensajero cuérave, que llevaban simplemente el gesed, la buena intención, una buena intencionalidad de parte de David. Sin embargo, ya hoy que nada más y nada menos que la barba como un gesto de sentimiento forzoso, y al mismo tiempo le rasgan las vestiduras. El beget quiere decir el vestido, cortarle el vestido, significa despojar nada más y nada menos, queridos amigos, de esa honra social. Añande oigo llegó a ver, la se lleva, roberugo ave lo que sea, arón boigo ave, te desnudo, te saco la ropa, te bajo el pantalón, o lo que sea. Allá va ese ya ahí, upea, y es una afrenta entonces, queridos amigos. Es una afrenta social. Te estoy humillando, ¿entienden? Y se dan cuenta que los signos son muy importantes, queridos amigos. Y esto no es que solamente tenemos en la Biblia, sino que también nosotros, por eso estamos mirando aquí de un aspecto bien antropológico, en un aspecto nuestro, lo que significa. Los embajadores de David reciben una gran humillación y esto significaba también, de cierta manera, declarar una gran hostilidad con la persona que lo está enviando. En este caso, con el mismo Israel, con el rey de Israel, con David. Volvemos enseguida con más de Yarañi en Antiguo Testamento. Máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. La misericordia del Señor cada día cantaré. La misericordia del Señor cada día cantaré. La misericordia. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. La misericordia Anunciaré
daré. La misericordia del Señor, cada día cantaré. La misericordia del Señor, cada día cantaré. La misericordia. Porque dice tu misericordia es un edificio eterno, La misericordia. más que el cielo has afianzado, Señor, tu fidelidad. La misericordia del Señor, cada día cantaré. La misericordia del Señor, cada día cantaré. El poder y la fidelidad te rodean, misericordia y fidelidad te preceden. Eterno el Señor, por siempre. Amén, amén. La misericordia del Señor, cada día cantaré. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. A veces me pregunto por qué yo, y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llames, así tal como somos a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es un tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos. ¿Qué te daré? ¿Qué te daremos si todo, todo es tu regalo? Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, esto te doy.
Esto que soy, esto es lo que te doy. Esto que somos es lo que te damos. No desprecias nuestra vida humilde. Se trata de poner todo en tus manos. Aquí están mis trabajos y mi fe, mis mates, mis pasiones y mis sueños, y todas las personas que me diste. Desde mi corazón te las ofrezco. ¿Qué te daré? ¿Qué te daremos si todo, todo es tu regalo? Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandi Yarañe Antiguo Testamento. Estamos mirando nosotros desde este contexto histórico lo que significa aquí para nosotros estas relaciones entre los amonitas e Israel. Anteriormente ya existían luego estas relaciones así, estas tensiones entre Israel y los amonitas. Amón son los hijos de Lot, no nos olvidemos, desde el capítulo ya del Génesis, este libro tan importante que nos cuentan. Amón es prácticamente hijo, en este caso, de Lot, descendencia de Lot, nada más y nada menos que del incesto, es decir, el hijo con su propia hija. Bueno, y por eso es una forma aquí de afrenta y de humillación también que los amonitas le están haciendo a los israelitas. Ahora, en los términos diplomáticos, lo que está sucediendo, nos decía en el versículo 4, entonces Hanún prendió a los servidores de David, les afeitó la mitad de la barba. Sino que solamente la mitad, una partecita. Es una forma luego de decir, bueno, te vamos a desfigurar aquí. Y segundo elemento, cortó, dice, sus ropas por la mitad, hasta la altura de las nalgas. Pues ya ven. Entonces, más o menos, es como desnudar todo el aspecto íntimo de la persona. Y como siempre, ¿verdad? Eso hasta ahora, entre nosotros, ¿verdad? Es como que yo te bajo el pantalón, ya es ahí señal de la lleva. Eso es una afrenta, es una humillación que estamos haciendo a una persona. Bueno, entonces públicamente era una manera de rechazar nada más y nada menos que a la autoridad de Israel, la autoridad del rey. De un aspecto cultural antropológico, en esta antropología del oriente semítica, la barba era signo de la virilidad y del estatus social. Virilidad y estatus social. Un hombre sin barba era visto como alguien deshonrado, alguien que no usaba la barba,
alguien que fue deshonrado. Y la cuestión de la vestimenta, queridos amigos, representaba la identidad tribal del clan, y por otra parte también la vestimenta, siempre el manto, representa el aspecto religioso. Cortarle hasta la desnudez, por eso yo le estaba diciendo, hasta el aspecto íntimo de la persona, por eso dice hasta las nalgas, o peñan de inde, por no que la hoy puro de otras terminologías lleva, peñan de ella estábamos lleva y pojibeta allá entonces opio verá, pella, hasta ahí le corta en signo de humillación, vergüenza, vulnerabilidad también del individuo. Y eso a nosotros mismos, ¿verdad?, nos vuelve como vulnerables, ñatilla boitao. Y eso es lo que le están queriendo hacer pasar a estos emisarios. Pero como le estaba diciendo, el humillar a estos emisarios y mensajeros hace que también yo esté humillando nada más y nada menos que al rey a quien les envía. Este gesto que está haciendo Hanum a través de la intervención, ¿verdad?, de sus generales, porque acuerdo la manguea bella pues sabe pero chuchu lleva no David vio utabe con ánimo o buscarla omboula y servidor cuera para explorar, dice, la ciudad, explorar la ciudad y hacer su reconocimiento y después destruirla. Desconfianza total. Entonces con esto se está arrancando la imagen pública del embajador, destruyendo su lugar en la comunidad. Y por eso en esta clave que nosotros estamos estudiando, el aspecto antropológico, se trata de una muerte simbólica, socialmente hablando. Muerte social simbólica, queridos amigos. Desnudarle, sacarle, cortarle, ¿verdad? Y además es medio de manera irónica, ¿verdad? Porque alguna vez digo, la iba y vea, hoy peaba y te oí, o pio verás entender ya bebé ahí en medio del grupo. Aquí dice que le corta hasta la mitad, dice, hasta las nalgas. Y después como que le deja y bueno, yepucapán, esa es, ¿verdad? Humillación total. Ahora, algunas de las palabras claves, queridos amigos, que nosotros tenemos en este versículo 4 que estamos leyendo de nuestro estudio. Entonces Hanum prendió a los servidores de David, los afeitó la mitad de la barba, cortó sus ropas por la mitad hasta la altura de las nalgas y luego los despidió. Bueno, con haga tu pejo, llévate a tu tranquilamente. La palabra barba, sakam, decíamos, sakam, esto significa anciano o hombre respetable. Sakam significa toda la cuestión de la ancianidad, de la tradición, del hombre respetable, siempre que está vinculado con la misma sabiduría. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Lo que has hecho por mí es de locos. Que me elijas a mí, que soy poco. Que me ames tanto, que no te alcanzo. Pero tu gracia vino hacia mí. Es mi corazón que andaba roto,
dejar tu hogar, perdió todo y fue hallado, rescatado por un abrazo, vino hacia ti. Aunque no pueda ver que te toco, pero siento tu estar a tu modo y tu presencia a mi existencia le da razones para vivir. Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Septiembre. El discípulo amado. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy viene a nuestro encuentro la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica, capítulo 5 del 1 al 6 y luego del 9 al 11. Hermanos, en cuanto al tiempo y al momento no es necesario que les escriba. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como un ladrón en plena noche. Cuando la gente afirme que hay paz y seguridad, la destrucción caerá sobre ellos repentinamente, como los dolores del parto sobre una mujer embarazada, y nadie podrá escapar. Pero ustedes, hermanos, no viven en las tinieblas para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz, hijos del día. Y así continúa, queridos amigos, y poná lleva coña de yarañé, y poná intereñante, estén preparados siempre. ¿Por qué? Y porque ustedes ya saben. Peñangare Kogena. Porque la vida es tan corta y dice como un ladrón que puede venir en cualquier momento y te puede arrebatar la vida. Y ande cuando Yaikwaya llevan buj, día para la Yaikota como mundo ave lleva. En cualquier momento el Señor te llama. Alguno, o por accidente, alguno porque de repente, y con así, alguno porque de repente, o ya se ve. Hay miles y miles de formas, queridos amigos, como nosotros nos confrontamos en este mundo terrenal.
Y a eso el Señor le llama, es como un ladrón. Porque ñandenda yeikwai. Llegó de taco, hospital y de repente por anduyo, y con los yehuanes, vamos a ver un de y casi todas las enfermedades, ¿verdad? Casi la gran mayoría. Algunos, lo que verá, ya vienen así arrastrando mucho tiempo, pero hay algunos la pesa de repente, a un bebé. Y entonces dice, estén preparados, porque ustedes ya saben, ustedes no son hijos de las tinieblas, ustedes son hijos de la luz. Apego la ñande yara, y yiriña de ina, a ver, añade atoy. Dale, ya poguen allá y cuiguen a la ñande de la peja ya guatá, veñan de yara o yerure ñande. Hacer un camino de santidad, hacer un camino desde la palabra de Dios, hacer un camino así como el Señor nos va mostrando y sobre todo como el Señor también nos pide que nos comprometamos con nuestra familia, con nuestra sociedad, con nuestra nación. Que la bendición de Dios descienda hoy sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Nuestro Dios anduvo en pañales. Ay, qué escándalo para los poderosos, para los que buscan hacerse grandes. En Belén nos dijo el camino es otro. Eligió lo débil y despreciable, para redimirnos tomó lo frágil. Y esa noche fue clara como el día. Desde entonces brilla su luz que guía. Como en Belén, ay niñito Dios que estás dormido, déjame acunarte, ser tu nido. Junto a José y a tu madre quiero estar contigo, porque para adorarte he venido. Él es un rey un poco distinto, y su reino no tiene quien lo iguale. No fue en un palacio ni cuna de oro, nació en un establo para animales. Los que lo acogieron fueron pastores y unos extranjeros son buscadores. Hay que ser como ellos y animarse a dejarlo todo para encontrarle. Como en Belén, ay niñito Dios que estás dormido, ay niñito, déjame acunarte, ser tu nido. Junto a José y a tu madre quiero estar contigo, porque para adorarte he venido. Como en Belén, ay niñito Dios que está dormido, déjame acunarte, ser tu nido. Junto a José y a tu madre quiero estar contigo, porque para adorarte he venido.
Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando este capítulo 10, versículo 4 del segundo libro de Samuel. Nos dice que Hanún prendió a los servidores de David, los afeitó la mitad de la barba, cortó sus ropas por la mitad hasta la altura de las nalgas y luego los despidió. Nosotros estábamos hablando aquí cortar la barba de por sí esta palabra que se dice sakem, y la misma palabra sakem significa anciano, respetable. Está vinculado entonces la barba siempre con la sabiduría, con el hombre de experiencia. Upeaña de ñambojera y peñana ñeme, upea la famoso aranducat, la ñane gente, va ella hoy sobre las cosas. Y con el famoso aranducat, al aranducat, cuando hay entonces la pecha ante la ñande, ya todas las cosas como improvisar, no. El aranducat, queridos amigos, es una observación profunda, porque el hombre de por sí es siempre curioso, y es curioso, como solemos decir, ante una necesidad que te obliga a ser curioso. Remañar es ya, por no que opelar ya po ahí llega, ya po poner siempre las cosas, y por eso la barba está muy vinculada con la sabiduría y con la autoridad. Por eso tzaken, anciano, aquí también se refiere directamente a la barba. Tzakam, barba, tzaken, anciano, sabiduría, autoridad. Ahora, el hecho de mutilarle, es decir, el hecho de cortarle la barba, queridos amigos, con esto se está atentando contra el honor mismo de la persona. Estamos atentando contra el honor de la persona, y desde la exégesis rabínica, los rabinos, como interpretaban, siempre ellos entendían que la barba era la plenitud de la virilidad del hombre. Plenitud, entonces, representa esa plenitud de la creación masculina, el hombre. Entonces el anderoba penono lleva. Entonces quiere decir que su virilidad, la plenitud de su virilidad, ¿entiendes? Entonces ya pues te ve como más o menos medio pechalento ahí. Nosotros llegamos cuando somos adolescentes, ya de bigote sema, ya de cosemos la barba. Entonces, enseguida lo antes posible ya afeita, ya y peace, ya de estorba alguno, vea lleva. Pero
para ellos, dentro de esta cultura semítica, siempre la barba significaba la plenitud de la virilidad. Este es un hombre de hecho. Este es un verdadero hombre. Tiene barba, ¿entiendes? Le sale pelos en la cara, ya es ella de otra manera. Ahora, en la exégesis rabínica, esta barba, que significa la plenitud de la creación masculina, es un don de Dios. Es un don de Dios. Dios que te ha dado esta gracia. Y por lo tanto, cortar la barba equivaldría nada más y nada menos que negar la misma bendición de la virilidad. La misma negación de la virilidad. En cuanto que la mujer, ¿verdad? Entonces no tiene barba, ¿verdad? Entonces, ve ahí, ya, vea, las abuelas o ave o lo que sea, más o menos. Hoy en día nuestra cultura va cambiando un poco, pero la cultura, lo antropológico, lo cultural del Medio Oriente era su propia virilidad. Y entonces el agüero y vender ovara, llevan de bigote o lo que sea. Entonces quiere decir que ne cuña y upeala dice. Eso es para que entendamos mejor con nuestra terminología, bien nuestra. Upea dice, no tiene esa bendición divina de qué cosa, sobre todo de su virilidad, del ser varón, del ser hombre, ¿verdad? Entonces, porque la mujer, ¿verdad?, tiene la cara limpia, lisa, ¿verdad? Bueno, con respecto, queridos amigos, a todo lo que es también la palabra clave, primero utilizamos el beged. Beged, que significa vestido, porque también le cortan, dice, el vestido. Y además de cortarte la ropa, el manto, te están humillando y te dejan allí frente a todo el público desnudo. Esa es la humillación. Y de eso te está queriendo hablar. Ahora, la raíz de esta palabra beged connota tanto ropa como tradición. El verbo bagad, que quiere decir traicionar, bagad. Esto resalta un matiz teológico. Al cortar el beged, el manto, no solo se le está despojando al hombre de su honra, sino que también se rompe la alianza de confianza entre las naciones. Aquí se rompe también toda confianza diplomática, el cortar la ropa, humillar al otro. Corto relación contigo. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Al terminar el último de los 3 aterradores terremotos que ocurrieron ese 31 de agosto de 1917, los bogotanos, aunque azorados, respiraron con alivio al verificar que en Monserrate continuaba en pie la construcción del nuevo templo del Señor Caído, al que semanalmente subían los habitantes de la ciudad cargados de ladrillos, sacos de cemento y de piedras para contribuir a su edificación comenzada 2 años antes por orden del arzobispo Bernardo Herrera Restrepo, quien, preocupado por la decrepitud de la vieja ermita, temía que no pudiera seguir resistiendo la avalancha de peregrinos que cada domingo pujaba por acomodarse en su interior. Aunque la estructura estaba biche, superó la prueba consecuentemente con la tradición, según la cual
el santuario era inmune a los sismos gracias a la protección de Nuestro Señor de Monserrate, pues hasta ese momento había salido indemne de los fuertes temblores de 1743, 1785 y 1827, eventos en los que invariablemente el de Guadalupe, el vecino, resultaba destruido. Esta historia había comenzado en 1620, año en el que empezó a popularizarse la celebración de la fiesta de la Santa Cruz en el Cerro de las Nieves, y para el efecto, a lo largo del tortuoso ascenso, se fueron levantando cruces para marcar las estaciones que reproducían los misterios de la Pasión. Dada la creciente popularidad que fue adquiriendo tal conmemoración, don Pedro Solís de Valenzuela y sus amigos Jacinto García, Domingo Pérez y Francisco Pérez de la Puebla recibieron autorización de la presidencia de la audiencia y del arzobispo de Santa Fe para construir una ermita en la cima, y al concluirla convinieron en que también debía entronizarse a la Madre de Dios y escogieron a la Virgen de Montserrat de España, cuya advocación se denominó a partir de entonces Nuestra Señora de la Cruz de Monserrate, y por extensión el sitio comenzó a llamarse Cerro de Monserrate. Algunos años después se unió a la causa el nuevo párroco de la ermita, el padre Bernardino de Rojas, que de su propio bolsillo encargó la talla en madera de un Santo Cristo caído a los azotes y clavado en la cruz, ese es el título, y se lo encargó al maestro español don Pedro Lugo de Albarracín, que logró esculpir una figura de ascética perfección y 150 kilos de peso, la cual conmovió desde el principio a quienes la observaban por su patética vividez, y ello incidió profundamente para que el señor caído se desplazara a él de su patronazgo en el altar mayor a la Virgen Morena de Montserrat, que fue llevada a una capilla lateral. Como era previsible, los milagros no se hicieron esperar y la afluencia de peregrinos de todo el país y el exterior se multiplicó, hasta que en 1915 fue necesario demoler la antigua ermita y emprender la construcción de la nueva, que fue concluida en 1920, lo que a su vez exigió que se mejoraran las vías de acceso a Monserrate con funicular y teleférico. Tales obras contribuyeron para que el templo de Nuestro Señor de Monserrate se convirtiera en uno de los más visitados del país, y ello le concedió los suficientes méritos para ser elevado a la condición de basílica menor en 1956. No obstante su modernización, el recinto conserva su austeridad y recogimiento, y el señor caído sigue prodigando milagros a manos llenas. Por eso la devoción se mantiene intacta, y prueba de ello es que los verdaderos peregrinos prefieren ascender a pie la calzada empedrada como parte de la penitencia. Por eso hoy, 2 de septiembre, día de su festividad, pidámosle al Señor caído de Monserrate que nos ayude a levantarnos de nuestras caídas espirituales. Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet, todos los lunes de 20 a 21 horas. Septiembre, el discípulo amado. Tengo un regalo que el mismo Dios en esa cruz me lo entregó, y desde entonces me tiene cuidado. Eres tu madre del Salvador, y madre mía, qué bendición el descubrirme que estoy en tus brazos. Bajo tu amparo, María, pongo toda mi vida. Oh, bella madre mía, tú mi lucero
que la consagro a tu protección. Yo no voy solo, estoy a tu lado. Lo que me pasa, atenta estás, y lo que falta tu cuenta te das. Vas y le pides por mí el milagro. Bajo tu amparo, María, pongo toda mi vida. Oh, bella madre mía, tú mi lucero, tú mi guía. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este bloque del segundo libro de Samuel, capítulo 10, versículo 4. Hanún prendió a los servidores de David, los afeitó la mitad de la barba, cortó sus ropas por la mitad hasta la altura de las nalgas y luego los despidió. Estábamos diciendo que el cortar la ropa rompe la alianza de confianza entre las naciones, entre las personas, toda relación diplomática. Por lo tanto, este texto bíblico que estamos estudiando juega con esta doble carga semántica. El vestido desgarrado significa la deshonra. Es una deshonra externa porque estamos viendo, te estoy dejando desnudo. Pero también al mismo tiempo te estoy traicionando. Es la traición, queridos amigos. El beged, por una parte es vestido, y bagad, beged, bagad quiere decir traicionar. O sea que quitarle el vestido, romperle el vestido, quiere decir que yo te estoy traicionando. Entonces, queridos amigos, ahora, siempre como puntos clave de nuestra meditación, de nuestro estudio,
Una de las enseñanzas importantes es el respeto a la dignidad del ser humano, porque el respeto, la dignidad del ser humano es inviolable. Sin embargo, humillar significa más bien y equivale a un agredir a Dios. Humillar a alguien quiere decir que yo estoy agrediendo y le estoy agrediendo a Dios. Segundo elemento de nuestra enseñanza es la diplomacia que exige confianza. A veña confiar y no veña de la visaba lleva todo lo que significa esa confianza con la persona. Significa una destrucción, genera división y guerra. División y guerra. Porque exige pues la confianza. Jalandaña de confianza y no veña de la visaba, como están haciendo estos generales que le meten chu aquí en la cabeza de el rey Nahás, Nahún ahora el hijo, Hanún es el hijo y Nahás es el padre. Entonces, como le meten tanto, toda diplomacia que exige confianza, y al no haber confianza hay una ruptura entre las personas y las naciones. El hecho de la barba como símbolo también nos invita a valorar los signos de identidad cultural y espiritual de cada pueblo. ¿Símbolo de qué cosa? De esa identidad cultural y esa identidad también espiritual de cada pueblo. Así es que, queridos amigos, nosotros estamos mirando aquí, ¿verdad?, cómo se realiza todo lo que es la enseñanza, lo que significa un signo tan importante. En este caso es la barba. Ahora el vestido tiene otro significado también. Allá es Samaguri, el Beget, que recuerda nuestras acciones externas, pero que reflejan lo interno. Reflejan lo interno. ¿Por qué? Y porque el vestido, el Beget, justamente te está cubriendo. ¿Cubre qué cosa? Cubre tu personalidad, tu interioridad, tus intenciones. Cubre lo más íntimo. Y entonces, el despojarte de lo externo, el despojarte es como querer entrar en tu interior, es invadir tu interior, es forzar el interior de esa persona, ¿entiendes? Y entonces, por eso que la palabra Beget en este sentido es una palabra clave para que nosotros podamos entender que la interioridad del hombre es esencial y fundamental. Y por último, como un quinto elemento de nuestra enseñanza en este capítulo 10, versículo 4, que nos decía que Hanún prendió a los servidores de David, les afeitó la mitad de la barba, cortó sus ropas por la mitad hasta la altura de las nalgas y luego los despidió. Una humillación total, queridos amigos. La afrenta contra los siervos de David muestra cómo los líderes influyen en la paz o el conflicto de los pueblos. Cómo los líderes influyen, queridos amigos, en la paz o en el conflicto de los pueblos. ¿A cierto? Cuando uno es líder, o sea, cuando uno está al frente de una nación o está al frente de un ministerio, al frente de una institución, al ser el líder, quieras o no quieras, siempre tu presencia, tus palabras, tus dichos, tus hechos influyen en todas esas personas que conviven contigo. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy nuestro curso bíblico del Antiguo Testamento. Les dejo la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.
Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.